Vamos la lección número 12 del viaje a La Coruña. Hemos visto el casco viejo, hemos visto la pescadería, hemos visto el entorno de la ciudad antigua, Monte Alto, vimos San Andrés y hemos visto los ensanches y ahora acabamos los ensanches con la visión de La Coruña que mira al Atlántico, con la ensenada de Orzán, Riazor y el tercer ensanche, que es el que está en torno a la plaza del Maestro Mateo. Vemos el recorrido que vamos a hacer. Acabamos Monte Alto prácticamente en el Hotel Trip, una actuación fascinante que empezó a valorar toda la zona de Orzán. Y vamos a hacer este recorrido, ya en parte lo vimos al hablar en Monte Alto de todo el barrio de Zalaeta. Seguiremos todo este recorrido hasta llegar a la Ciudad Jardín y a partir de aquí nos introduciremos en lo que se llama el segundo ensanche, en nuestro caso la tercera lección del ensanche. Como vemos siempre, este lado de La Coruña no tuvo ninguna valoración comparado con la bahía, comparado con la marina o con los cantones. ¿Por qué? En primer lugar, por la orientación, prácticamente casi norte, por la presencia de los vientos fríos del mar, por la presencia del Atlántico, también por la situación del matadero, de la cárcel, es decir, de una serie de instalaciones que la ciudad liberal había ido destinando hacia el lado del Atlántico. Por lo cual toda esta franja de la ciudad fue siempre menos valorada que la zona de la bahía. Hay quien dice que hay ciudades que no tienen capacidad para crear dos grandes fachadas nobles, pero La Coruña da la impresión que sí tiene esa capacidad y lo está demostrando últimamente, porque la transformación que se ha producido en todo este territorio es realmente asombrosa. Vamos a ver, fijaros aquí, se ve un poco actuaciones ya del gran muro en la playa de Orzán, y al fondo vemos los edificios del otro lado de la ciudad. Vemos una serie de construcciones que había aquí que no ayudaban en nada a la valoración de todo este frente. Aquí ya vemos que ya la ciudad ya ha ocupado sus orillas desde Monte Alto por todo el borde ya hacia Plaza Pontevedra. Por desgracia, la arquitectura que se hizo en esta preciosa playa, en esta bahía, la que se asomó a Orzán y Riazor, no valoró la vista maravillosa del mar. Fue lo contrario a la marina. Fue una arquitectura dura, austera, prácticamente casi ciega, con huecos pequeños, con una escala desmesurada, una arquitectura a veces también sin interés, que no alegró sus fachadas con miradores, quizá por la propia orientación, ni tampoco un cariño hacia el espacio que miraba. A ello se añadieron la aparición, en cierta manera triste, muy triste, de las fachadas que daban hacia ella, fachadas casi traseras, del instituto, de las escuelas. Tampoco ayudan nada el edificio de Hacienda ni el ambulatorio. En cierta manera tuvo muy mala suerte, porque en la otra fachada, en la de la Marina y los cantones, se agrupó todos los esfuerzos de la arquitectura, del urbanismo, de la creación de jardines, para crear una fachada amable de la ciudad, y esta fue la Cenicienta de La Coruña. Poco a poco se van renovando los edificios de este frente en una labor costosa que durará probablemente siglos, pero que van asumiendo la belleza del Atlántico, la belleza de estas playas, y irán creando un escenario digno. Ya en la noche, en que no se ve la arquitectura y se ve solo las luces, ya empieza a insinuarse como la maravillosa bahía, la maravillosa ciudad que puede llegar a ser. Fijaros que hemos defendido antes al bar de Monte Alto la actuación de este edificio. Es un edificio que valoró perfectamente esta encrucijada, el final de Monte Alto, del barrio de Zalaeta, y que inicia esta gran curva de la ensenada de Orzán. Fue un edificio muy valiente, apostar por un hotel de lujo en esta posición, y la operación esperemos que haya salido bien, porque realmente para la ciudad fue un elemento muy importante, tan importante como crear el Museo Domus, es decir, como intentar volcar hacia esta parte de la ciudad el cariño de la ciudad. Porque vemos que la arquitectura que había era una arquitectura de muy poca presencia, de muy poca valoración, que hacía realmente mucho daño a la ciudad. Fijaros que también los salesianos, situados en las zonas humildes, pues con su pequeña escala, a pesar de que han reformado su fachada,
pues sigue siendo un edificio de muy poquita escala, un poco lo que era, ¿no? Un colegio, eh, en un ambiente ya de gran ciudad, de fachada al mar. Fijaros que ya allí empiezan a aparecer grandes fachadas, algunas con una cierta valoración del remate, lo cual es muy bueno, es decir, asumir, reducir un poquito la escala de los edificios y asumir que hay algo que mirar. Tenemos los salesianos, que es un gran conjunto que efectivamente hacia donde miraba era hacia esta calle y no hacia la playa, hacia el mar. Aquí vemos ya el barrio de Zalaeta, que hemos visto cómo está mejorando mucho, y edificios que realmente no aportaban nada, ni en sus plantas bajas ni entrepiso, ni en sus remates, ni en su composición. Este ya empieza a mostrar interés por crear una gran escala en la planta baja, por crear una coronación, por crear una estructura de interés. Y a su lado se adosan edificios que no aportan nada y grandes lienzos. No ayuda mucho tampoco el hecho de que sea una orientación norte, que apenas crea contrastes. Y también el gigantismo. Fijaros que aquí se ha tratado de crear un porche, pero se ha quedado muy corto. Se come realmente el edificio, esta actuación, al igual que la cornisa. Entonces, no es una arquitectura que cree un escenario amable a la ciudad. Poco a poco ha ido variando esa actitud y vamos viendo aparecer edificios con una pretensión mayor de mirar al mar, con miradas. Pensar que estas charlas no son para arquitectos, son para gente que le guste recorrer la ciudad, y os lo cuento para que en cierta manera sepáis ver cómo en cada edificio a veces hay buenas intenciones, a veces frustradas, a veces no conseguidas, pero como veis aquí empieza a haber ya la intención de unos porches potentes, de una coronación, de un cierto gesto de nobleza hacia un paisaje que había sido muy olvidado. Con esta actitud, de cierta manera, aún se quedan tímidas en sus pretensiones respecto a lo que podía ser el espacio de la playa, de la bahía. Fijaros que hay edificios con un cierto interés, con una cierta composición, pero en general todos van colaborando en una cierta tristeza. Aquí también hay otra actitud, pues en cierta manera interesante, de crear un gran espacio, de crear una coronación, de crear unos elementos verticales de nobleza. Como veis, hay continuos intentos que poco a poco van creando esa sensación de cornisa superior y también de planta baja y entrepiso de doble escala de interés, que va creando la escala cosmopolita que necesita en un espacio tan impresionante y tan grande como es el de Orzán y el de Riazor. Este mismo gesto de la coronación aparece en esta actuación con estas grandes cornisas y también esa intención de crear un basamento de una cierta escala, unificando baja y entrepiso en una misma composición. Como veis, no son intentos aún logrados del todo, pero que van poco a poco tratando de colaborar en la construcción de una escala de gran ciudad. Y son intentos todos ellos loables. Porque el problema también de Orzán, Riazor, es que muchos de los edificios, sobre todo los edificios institucionales, que eran los que tenían que haber dado ejemplo, haber dado muestras de ese interés, pues no fue así. Y pensar que a veces alguien se echará las manos a la cabeza. Si cuando digo, imaginaros que el instituto no hubiera creado esa fachada trasera, imaginaros que las escuelas nunca se hubieran ampliado y que hubiese quedado un pequeño pabellón, de manera que toda la Plaza Pontevedra hubiese dado hacia la playa. Creo que habría sido un espacio fascinante, como la famosa Plaza del Comercio de Lisboa, una plaza que mira al mar. Creo que cerramos demasiado pronto esta fachada. Y ¿por qué no dar vueltas a la idea de abrir algún día Plaza de Pontevedra hacia el mar? Fijaros que todos estos edificios pues, son de una enorme tristeza, no ayuda en nada el tono, y en cierta manera su falta de mirada, su falta de atractivo, su pequeña escala. Tampoco este edificio pesa demasiado sobre un basamento muy tímido. Como veis, no hay nada en ellos que indique aprecio por el paisaje. Más bien son fachadas en aspecto de trasero. Y lo mismo pasa con
todas estas fachadas, ¿no? Por eso comentaba, tanto delito sería plantear que las escuelas de la Plaza Pontevedra derribaran sus pabellones laterales, no los tuvieran en un principio. En un principio solo estaba el pabellón central y que la Plaza Pontevedra diera al mar. Supongo que sí, que pareciera una locura, pero... Y lo mismo podríamos decir del instituto, que es mucha mejor arquitectura. Como veis, no tiene ninguna actitud hacia, hacia la playa, hacia el mar. Tampoco ayuda a la urbanización. Ya veis que aquí los carriles de tráfico comen todo el espacio. Porque este edificio, con una cierta quizá elevación, con un espacio delantero, pues podría haber sido un espacio muy digno. Y también, por supuesto, abriendo este espacio tras los porches. Es decir, que son edificios que algunos de ellos podrían realmente reformarse y crear una gran fachada, pero no lo han hecho, no lo han hecho y tampoco la urbanización les ha ayudado mucho. Fijaros, después aparecen estos gigantes que han sido muy dañinos, esta gran torre, dañinos en todas las siluetas que veíamos del ensanche, en la silueta de la Plaza Pontevedra, realmente una actuación muy triste. Y fijaros que, sin embargo, el porche estaba bien planteado, con esta doble escala. Como ahí está faltando también la generosidad en las aceras. Decíamos antes que de los 5 carriles, los bloques están reclamando que pasen a ser 3 y ganar 2 carriles para las aceras de los edificios, para poder plantar arbolado, un arbolado alto, para poder plantar unas iluminación digna de lo que es una fachada marítima. Se está primando mucho el paseo y es natural, pero pienso que parte del espacio que se ha ganado para el paseo podría haberse dado a las aceras. Mientras no demos dignidad a estas aceras, no estará resuelto el problema de Arzón, de Orzán y de Riazor. Aquí, como veis, este edificio, con un buen remate, con una urbanización delante que muestre su dignidad, con la apertura de los porches, podría ser una pieza digna. Y más aún si, por ejemplo, hubiésemos liberado ese espacio y dejásemos ver la Plaza Pontevedra. Aquí veis que dentro de esta arquitectura, de este enorme lienzo, pues hay actuaciones que en cierta manera han alegrado un poco la actuación en el hotel, por lo menos en tonos, en colores, ha alegrado un poco porque, como os decía, este es muy interesante, este porche. Tiene una escala bonita, quizá ha fallado la coronación. Así como aquí se ha creado un basamento de 2 alturas que da una escala ciudadana, pues ha faltado una coronación, un gesto, un pequeño gesto en los 2 últimos pisos que hubiese acortado mucho la sensación de agobio. Como veis, estas son fachadas interesantes. Fijaros también aquí está otra fachada. Fijaros que estas fachadas han sufrido mucho también por los cambios de carpintería. Pero no sé si esta fue la carpintería original, pero es una preciosidad, ¿no? Esta amplitud de carpintería. O sea, son edificios que tienen gestos muy generosos, la gran persiana, las grandes dimensiones, la apertura. Quizá les está fallando un poco el acabado de sus texturas, de sus carpinterías. Lo mismo podríamos decir de este edificio, que si este edificio estuviera en la fachada de los Cantones, probablemente nos habría parecido... Hay edificios así en la fachada de los Cantones y en Linares Rivas, pero como les da el sol, como tienen arbolado, como tienen los jardines de Méndez Núñez, como tienen mucha vida, en cierta manera se integran mucho mejor en la ciudad, mientras que aquí hacia el norte, casi sin contrastes, pues realmente lucen mucho menos. Por eso comentaba yo lo que os he dicho antes, que al lado de arquitecturas sin interés hay otros edificios que poseen fachadas muy dignas, aunque aparentemente no nos fijemos en ellas. Les falta la carencia de un basamento con un entrepiso que les dé escala, la carencia sobre todo de un remate final que hubiese acortado mucho la escala. Solo el retranquearse un poquito los 2 últimos pisos deja ver el cielo, acota la escala. La carencia de relieve también, al ser fachadas norte, parece que los arquitectos no pretendieron tener ningún saliente, ningún elemento que hubiese ido muy bien, porque aunque no les da el sol, precisamente en esas fachadas tan planas, sin sol es donde más falta hace la más mínima sombra que pueda producir algún saliente. Cambiaría mucho todo esto y aliviaría la sensación de muralla. La otra sería la plantación de un arbolado alto, la ampliación de las aceras. Pienso siempre en un arbolado tipo palmera que da una gran escala, una escala muy bonita y que baja mucho la escala de los edificios.
Reduciría así la monotonía de la visión continua de los pisos repetidos. Como he dicho, requeriría también eh, comer en 3 carriles de los 5 existentes quizás. Quizá el carril bici podría pasar también a este lado para dejar 3 carriles de tráfico. Tarde o temprano hay que acometer esta tarea que mejoraría muchísimo la visión de esta fachada de La Coruña. Ahora llegamos ya a otro gran lienzo. Fijaros que es un lienzo imponente, donde en él, como hemos visto, hay edificios que ya plantean la idea de un gran basamento con baja y entrepiso, otros no. Entonces hay una indefinición de alturas que hace mucho daño, sobre todo descenso. Y después está faltando que en los 2 últimos pisos hubiera bastado un pequeño retranqueo, un pequeño gesto. Ya veréis que hay buena arquitectura aquí, a pesar de su enorme planitud, de su carencia de contrastes. Pero fijaros cómo hay arquitectura, fijaros qué ventanales tan espléndidos, incluso que carpinterías tan bonitas. Sin duda aquí hay un salón espléndido, hay un buen arquitecto detrás, pero parece como si esta repetición, esta monotonía, fijaros la escala de este salón, esa escala no aparece en esta concepción de la planta baja y del entrepiso, y nos extraña mucho. Fijaros también este otro edificio, que también es un edificio interesante, con este gran basamento, y sin embargo ningún gesto arriba, ni tiene una composición muy bonita, ya veis, de fachada. O lo mismo podríamos decir del siguiente. Fijaros, como os decía, enormes edificios, y dibujados estos 3 que vamos a ver ahora, de una gran escala, que a veces tienen unas carpinterías realmente preciosas, que incluso estaban rehundidas, han sido destruidas sus fachadas por nuevas carpinterías que no han hecho ningún caso a la carpintería original del edificio. Falta realmente control municipal en las licencias que permiten cambiar estos frentes, y este es un frente importantísimo, de una escala brutal en la ciudad. Este frente necesitaría el mismo control que habrá en las fachadas de la Marina, el mismo control, incluso más porque está más necesitado de actuación. Necesita, como digo, arbolado a sus pies, farolas, aceras amplias. La Coruña cobraría una nueva imagen, y fijaros que hay aquí actitudes muy valientes de crear un remate, de dialogar en los frentes. Lo vamos a ver aquí, fijaros. ¿Veis este gran edificio aparentemente anodino? No lo es. Fijaros qué carpinterías tan preciosas, destruidas con las nuevas carpinterías. Fijaros qué escala tan bonita genera, qué líneas horizontales, quizá en origen rehundidas. Eran edificios muy interesantes, igual que este. Es decir, son frentes que en muchos casos son ejemplos de arquitectura, pero que han sido muy alterados, poco valorados. Fijaros el siguiente. Bueno, aquí está lo que os comentaba. No sé cuál sería quizá la carpintería original, quizá esta. Aquí ya ha tenido una doble carpintería, pero veis qué preciosa y atrevida realmente composición de arquitectura. Fijaros también en este otro, qué bonita composición en que ha creado un remate, una coronación, pero que también ha creado unas líneas, como veis aquí, en que va cambiando la estructura de la fachada y a la vez va intentando unificar pisos para que parezca menos alto. Fijaros, aquí se han integrado 2 pisos en uno, otros dos, otros dos, otros dos, para que al final tratar de reducirle la escala. Lo veíamos aquí. Son fachadas muy interesantes. Es un verdadero ejemplo para los estudiantes de arquitectura estudiar las carpinterías de toda esta avenida. A pesar de que aparentemente es un telón terrible orientado al norte. Fijaros que es muy interesante todo este. Aquí tenemos ya otro edificio que aparentemente también es anodino, pero que tiene una gran fuerza. Pero como vemos, echamos en falta un poquito más de diálogo con el cielo. Este sí que tiene un basamento poderoso. Y tampoco ha ayudado mucho el tipo de comercio que se ha instalado aquí. Fijaros la pobreza de las aceras ante un espacio tan bonito. Fijaros que el último edificio de este recorrido sí que estaba planteado, precisamente el más antiguo de todos, estaba planteado, no lo vemos ahora bien porque está restaurado con distintos tonos, pero era un edificio realmente impresionante, un edificio muy interesante, como una gran pieza que unificada habría dado mucha presencia a este final de la ciudad. Y aquí ya acaba
la avenida para empezar el final, lo que es el remate de este tercer o segundo ensanche que vamos a tratar ahora. La ciudad acaba en la ciudad jardín, que fue un modelo magnífico de tipo de ciudad, y vamos a hablar ahora de ella, de la ciudad jardín. Fijaros que cuando vimos las dos Coruñas que estaban formando, desde la ciudad histórica, la pescadería, las ciudades medievales, y cómo la vida se fue decantando hacia el lado del sur, hacia el lado del puerto, y sin embargo aparece aquí, desde las capuchinas, una serie de los jesuitas, una serie de solares vacíos, poco atractivos para la ciudad, donde se va generando una ciudad de grandes parcelas, de parcelario desordenado, de barrios obreros, de toda la zona de Monte Alto, todo el inicio de la calle San Andrés, la zona del hospital, de dotaciones en los que nadie quería, el matadero, la prisión. Se van formando como dos Coruñas, una más desordenada, más dejada a la vera de Dios, y la otra mucho más ordenada, donde las instituciones están invirtiendo todo su esfuerzo en sus fachadas, en sus edificios oficiales. Entonces son dos Coruñas, los dos rostros de la ciudad. Cuando uno ve la imagen de La Coruña desde la Marina, el Parrote, el casco histórico, dices, los jardines de Méndez Núñez es una ciudad maravillosa realmente. Y cuando uno la veía desde Zan y Riazor, veía Monte Alto, el caos de construcciones, el desprecio de sus fachadas hacia el mar. Decía, ¿cómo es posible que convivan dos ciudades con estos dos rostros tan diferentes? Y es cierto, había dos Coruñas, así como hemos dicho que había dos calles, que lo vemos ahora, lo hemos repetido muchas veces, había dos Coruñas. Y lo pagaba el hecho de que ante un escenario tan magnífico no había sido valorado, y la arquitectura de esta manera lo demostraba. Y ahora nos metemos ya con lo que es el final, el que es el tercer ensanche, y luego hablaremos de la ciudad jardín. Fijaros que este tercer ensanche tiene como centro la plaza del Maestro Mateo, sigue en cierta manera la forma de boomerang que planteó el primer ensanche, y este se va a ocupar casi a la vez que la segunda fase del primer ensanche. En los años 30 va a ser construido, y poco a poco va a ser también yendo renovado en los últimos años. Este es el frente de la avenida que da hacia la ciudad jardín. Como veis, había una escala muy bonita, baja +4, con edificios racionalistas o prerracionalistas, que en cierta manera han sido en parte respetados en algunos momentos, pero que en los años 60 fueron rotos por la gran densidad que se dio a esta franja de ciudad, en general a toda La Coruña. La escala, alguien puede decir que era una escala quizá demasiado baja para la anchura de calles que teníamos para este gran ensanche. Quizá sí, quizá era una escala un tanto baja, pero fijaros que se llegó a completar realmente toda esta ciudad con esta tipología, que es una tipología muy, muy bonita. Es una especie de arquitectura racionalista o prerracionalista entre el Art Deco y el racionalismo, con, fijaros que lienzos tan continuos, a una ruptura, pero que formó una ciudad realmente muy amena. Tenéis las rupturas que se producen en los 60 y la suma de arquitecturas que van dibujando la ciudad. Fijaros que aquí aparece una estructura más enfática. Son grandes edificios, a pesar de que los colores no le hagan mucho aprecio, son edificios de una gran ciudad, de gran prestancia. Y veis una sucesión de edificios muy dignos. Y ahí vemos al fondo el traslado de la iglesia de San Francisco, que ya propusimos que hay que volver a trasladarla a su lugar original. Aquí aparecen ya una ruptura de la escala con estas grandes manzanas del final del barrio. Pero fijaros, forman un conjunto muy, muy armonioso, ¿no? Edificios muy interesantes todos ellos. Quizá está faltando también un arbolado de más porte, más cuidado, son árboles muy pequeños para la presencia de la arquitectura. Y da la impresión que no ha habido mucho interés en la urbanización de este ensanche. Quizá ya era momento que le llegue su momento. A este edificio parece un edificio que podía estar en Viena o en Alemania, con esos otros edificios medio racionalistas, con la ruptura brutal de un edificio que no aporta nada. ¿Lo veis?
Es un ejemplo de ciudad muy armoniosa, con esta proporción de baja más 4 más áticos. Realmente es una ciudad muy bonita. No tiene quizá la gracia del primer ensanche, con esa arquitectura de miradores. Es otra época, son época más duras, unos años 30, pero se había respetado una cierta escala. Esa se rompió al conceder más densidad a la ciudad, por lo que se ve, pero aún quedan ejemplos muy bonitos. Es como creo, falla un poquito el arbolado, que es demasiado pequeño, porque veis, son edificios que tienen una presencia muy digna, con entrepisos, con grandes escalas, con carpinterías muy bonitas, con las ventanas de guillotina. Realmente merecería, no sé si existirá un plan especial para este barrio, pero merecería la pena. Aquí tenemos un cambio de escala brutal en la plaza donde ya va acercándose la nueva escala. Sin embargo, eran edificios con grandes espacios, fijaros qué grandes salones. Lo que me extraña es que el interés que tienen en estos amplísimos diseños de carpinterías, después parece que no lo muestran en la manera de acabar los edificios. Esta es la plaza que es el corazón del barrio. Aquí aparecen nuevas actuaciones que tratan de recuperar la vieja Coruña. Me da un poco de miedo porque, claro, son escalas enormes. Y allí vemos ya el final. Fijaros este edificio tan interesante. ¿No os recuerda el edificio que veíamos en San Andrés, donde estaba al lado de la Plaza Vieja? El que franqueaba de San Andrés iba a la Plaza Vieja. Recuerda muchísimo, que pensábamos que era un cine. Fijaros, es un edificio racionalista que va a acabar una manzana que también comienza con un edificio racionalista. Ha tenido la mala suerte de ser restaurado y tener dos fases, pero es un edificio muy atractivo para casi un pequeño rascacielos, probablemente de los primeros rascacielos de La Coruña. Y tenemos ya la avenida, y aquí tenemos la avenida Finisterre, que nace desde la plaza Pontevedra, que era una de las grandes avenidas de salida de la ciudad. Aquí tenemos el final de este tercer ensanche con una torre emblemática que en cierta manera asume ese final ante la avenida que escapa ya de la ciudad y que da remate a esta enorme manzana que hemos visto. Aquí tenemos ya, descendiendo la avenida Finisterre, fijaros qué conjunto de arquitecturas de la misma época, todas ellas, años 30, el paso del Art Déco al racionalismo, que son edificios muy interesantes. Fijaros qué frente tan bonito. Hemos visto ya en el segundo ensanche, en la zona de la Plaza de Vigo, recordaréis que hemos visto ya edificios de esta calidad, casi Art Déco, fijaros en las barandillas. No sé si el portal es también un portal Art Déco, pero es muy interesante. Hay una Coruña Art Déco y una Coruña pre-racionalista interesantísima, que yo realmente no conocía. Aquí aparece ya el otro de los grandes frentes, ya se dirige hacia Plaza Pontevedra, realmente frentes impresionantes de una escala brutal. Y ya la Plaza Pontevedra, con esa mezcla de edificios que nos parece una ciudad hispanoamericana, por el gran contraste. También es verdad, la vegetación en La Coruña, que es una ciudad de una vegetación espléndida, que se da muy bien, La Coruña parece que no sabe sacar partido a esa posibilidad. Exceptuando los jardines de Méndez Núñez, hay muy pocos parques en La Coruña, sobre todo parques que mezclen con arbolado en las calles. No se extraña porque es una ciudad que admite enseguida grandes arbolados. Fijaros qué bonito. ¿Recordáis que esta manzana empezaba con un edificio racionalista? Decíamos el primer rascacielos de La Coruña. Fijaros que acaba o empieza con otro edificio muy parecido, de menor escala, también muy interesante. ¿Ves? Una arquitectura racionalista. He contado en otra serie que, para que os hagáis una idea, es la época de los años 30, de la película de Casablanca, de la preguerra española, de la preguerra europea. Una arquitectura, de cierta manera, yo entiendo que está anunciando un nuevo mundo que va a venir, y también en parte una época más dura, más rebelde, más militar, que es la que va a surgir. Fijaros que aquí aparece la siguiente, la otra calle de este tercer ensanche, que fijaros que son calles muy anchas, realmente merecerían un arbolado mayor. Y con esta escala, pues es una ciudad, es como muy
muy centroeuropeo este ensanche, podía estar en Alemania, incluso esta arquitectura, una arquitectura muy típica de la Alemania de los años 30. Fijaros que se ha roto, fue un error ese cambio de escala de la ciudad, pero aún se conservan muchos edificios de esta época. Y aquí aparece, fijaros, hay nuevas actuaciones y este edificio me ha llamado la atención. Parece que es un edificio muy, muy interesante. Este es el frente que hemos visto antes, fijaros, una arquitectura muy bonita. No sé si los portales se han conservado, tienen el valor de esa arquitectura. Aquí tenemos este que veíamos, este chaflán, ¿veis? Son arquitecturas muy, muy correctas. Quizá efectivamente podría haber tenido 2 pisos más, ¿no? Podría haber sido un baja más 6 y la ciudad lo hubiera aguantado muy bien porque tiene mucha anchura de trazado. Y este me parece un edificio muy, muy interesante, un edificio muy amable, con un ritmo de horizontales y verticales, con este gesto típico en La Coruña de suprimir el pilar en el chaflán. Bueno, me parece un edificio muy atractivo. Un pequeño gesto de escala, asumiendo. Bueno, me parece que la ciudad se hace con edificios así, con este cariño, frente a estos más banales que aportan muchísimo menos, ¿no? Fijaros la ruptura de escala que se ha producido en esta plaza tan importante para este ensanche, porque era su plaza central, ¿veis? Aquí había una escala que estos edificios han tratado de cierta manera de recuperarla. Aquí estaría ese baja más 6 que os comento, pero aquí se ha roto y se ha roto también los edificios del fondo. Es una pena porque era una escala muy apropiada para esta ciudad. Aquí tenéis el ejemplo de edificios nuevos que han tratado de dialogar con esa arquitectura y es de agradecer. Fijaros también qué bonito este frente. Y uno ve esto y piensa uno que está realmente en Alemania. Edificios muy, muy alemanes, de un prerracionalismo. Y aquí tenemos ya hacia el final, de nuevo aparece una ruptura de la escala y allí, en este final, que había sido derribado, ese pequeño garaje racionalista. Y aquí tenemos todo este frente también, que lo habíamos visto antes, tan bonito, de esta misma arquitectura. ¿Veis? Realmente es un patrimonio que hay que cuidar, hay que ver sus portales, ver en qué medida se puede evitar su derribo, concediéndoles quizá un piso más o 2 pisos más retranqueados, que no pasaría nada, pero conservando esta arquitectura que es realmente asombrosa. Yo no sabía que La Coruña tuviera este patrimonio racionalista tan valioso. Fijaros cómo unos han ido elevando. Pues, me parece muy, muy, muy bonita, muy atractiva en este frente de ciudad. También hacia el mar, como veis, ahí aparece ya ese edificio que decíamos que acababa todo el paseo con una gran presencia. Y aquí tenéis, parecen todos hechos por el mismo arquitecto en el mismo momento. Este es un edificio que en otras ciudades se habría mantenido por ser un ejemplo de puro racionalismo, que es muy típico en esta época, los garajes, ¿no? Que ha aparecido realmente el coche, los autobuses. Fijaros que ya aquí se ha derribado, realmente se podría haber elevado sin haber derribado este edificio racionalista. Y aquí ya tenéis el final, donde llegamos a la ciudad jardín. Aquí tenemos la preciosa ciudad jardín. Y aquí repetimos lo que hemos dicho, estaréis cansados de oírlo, cómo la ciudad va teniendo una serie de homotecias, como un juego de muñecas rusas, calle San Nicolás Bailén, se repitió en la Rúa Nueva, que cumplía ese papel de unir los dos mares, en Juana de Vega, el ensanche lo hizo muy bien, la Ronda de Nel trató de hacerlo, subiendo y bajando, cada vez más complicado, lo mismo que la Ronda de Uteiro, con una gran complejidad, y lo mismo que hizo la AC10, ir uniendo la Ronda San Cristóbal, ir uniendo los dos extremos de la ciudad, una serie de anillos que van repitiendo. Repiten en el fondo lo que hizo también la calle Damas, que unió los dos núcleos, que fue de extremo a extremo, o la calle Amargura, podríamos decir que hizo el mismo papel que hicieron estas calles, o lo que hizo la Gran Plaza María Pita, de unir las dos ciudades. Y lo que os hemos contado muchas veces, ya que estáis también cansados, cómo la vida en La Coruña se va decantando siempre en una duplicidad. Santa María, el castro tuvo Santa María, una advocación femenina con el atrio de Santa María. La ciudad romana tuvo una advocación masculina con el atrio de Santiago. La ciudad medieval vuelve a tener 2 plazas con 2 iglesias, San Nicolás y San Jorge.
La ciudad medieval, en su segunda fase, va a tener la rúa nueva. Vimos que dos entidades bancarias se colocan en la misma posición que las iglesias, como repitiendo esos dos torreones de frente. La vida va a tener también dos ejemplos, como la Plaza Orense y la Plaza Pontevedra. Es decir, la ciudad va todo el rato teniendo gestos hacia los dos lados. Sin embargo, cuando llega ante ya la presencia de la playa, de Riazor, el ensanche que ya ha creado estos dos, que ha creado la Plaza de Lugo, sin embargo, parece que queda indeciso ante este final de la ciudad, mientras que hacia aquí se va generando cuatro caminos, estaba la estación, se genera cada vez más vida, mientras que este lado empieza a quedar difuso, como sin una vocación determinada. Alguien ha dicho que es que la vida que venía por San Andrés se marchó realmente, según algunos, por la avenida Finisterre, por otros se marchó por Arteiso, para otros, en su opinión, se fue por Juan Flórez y consolidó Alfonso Molina como la gran calle y Cuatro Caminos como la gran calle de salida de la ciudad. Es decir, que toda la vida de esta Coruña del norte y del oeste, que era San Andrés, se marchó por Juan Flórez y se vino a unir al camino de la costa. Puede que eso sea cierto, pero también tenemos Arteiso, tenemos Fisterre, hay mucha vida aquí para que se decante solo para un lado de la bahía. Y fijaros que luego todas las construcciones entre la Ronda de Nel y la Ronda de Uteiro, bastante caóticas, muy densas, pues parece que se quedaron en una tierra de nadie, sin un espacio central. Fijaros que aquí el ensanche tuvo la Plaza de Lugo, luego estuvo el Parque de Santa Margarita, y luego parece que está faltando algún espacio en este corazón de estos barrios que no tuvieron ningún espacio. Solo vamos a encontrar la Plaza de la Estación, la Ronda de Uteiro, una oportunidad que aún puede aprovecharse para crear un gran espacio. Pero parece que aquí está faltando un corazón, que hubiese repetido la idea de la Plaza de Lugo, un corazón en el centro de esos barrios. Y como digo, da la impresión que se abandona el camino de Finisterre y que cobra Arteiso. El caso es que los dos ejes en competencia que siempre han estado en La Coruña tienen ahora Marinera y tenían el centro comercial donde está el Coliseo. Es decir, sigue esa competencia entre dos ejes en la ciudad. Pero da la impresión que aquí, aunque se creó un centro comercial en toda esta zona de Ciudad Jardín, da la impresión que en toda esta zona no ha sabido atrapar bien la vitalidad de la ciudad. Fijaros que este dibujo lo llamé basculando hacia la bahía. Parece claro que la Coruña del prestigio, como digo, se ha ido siempre hacia la bahía. Hacia allí, en esos bordes, se situaron correos, se situaron luego los hospitales, se situó la feria, se situó la universidad. Ha sido muy loable en el siglo XX y el XXI haber tratado de equilibrar la ciudad. ¿Cómo se ha tratado de equilibrar? En primer lugar, se creó la ciudad jardín, lo cual es un intento muy bonito de competir, de equilibrar la balanza en los dos frentes de la ciudad. Luego se actuó también con el estadio de Riazor, después con el Domus, con el hotel, con el museo en Zalaeta también se ha tratado de equilibrar. Luego hemos creado un nuevo museo aquí, el obelisco del Millennium, el Mirador. Es decir, la ciudad ha hecho esfuerzos por tratar de equilibrar un poco las dos ciudades. También la estación de ferrocarril, aunque realmente se decanta más hacia este lado de la ciudad, por lo menos intenta acercarse a los ejes que se dirigen del oeste. Es decir, que como veis, aunque la tendencia de la ciudad ha sido concentrar en este eje, se están haciendo esfuerzos para lograr equilibrar la ciudad. Perdón, que no corría. Y ahora quería hablaros de la ciudad jardín. La ciudad jardín fue un ejemplo maravilloso de que podía alterarse la tendencia de la ciudad hacia la bahía, que era posible crear una ciudad ideal hacia el oeste, hacia el océano. Me pregunto si actuaciones, por ejemplo, como los Rosales, o el campus de Riazor, o los colegios que se van colocando en este borde de Riazor, que se van situando aquí, no es continuar realmente esa tendencia de una ciudad nueva, mucho más amable, de prestigio, en competencia contra la ciudad oficial que crecía hacia la bahía. Sería muy bueno crear aquí un gran foco de prestigio para equilibrar la ciudad. Creo que se intentó con el campus de Riazor. Hay
un esfuerzo por equilibrar aquí una ciudad. Fijaros que aquí realmente era la línea de prestigio, pero estaba el puerto, y el puerto también a veces trae muchos problemas. También estaba la estación de ferrocarril, pero también las mercancías. Es decir, que había muchas posibilidades para que se hubiese desarrollado como una gran ciudad jardín. Entonces me parece muy bonita esta idea de equilibrar la ciudad con una ciudad jardín. La ciudad jardín, cuando uno ve las viejas fotografías de la ciudad jardín, con el estadio mucho más pequeño en el paisaje, ante el mar, es una promesa de ciudad que podía haberse extendido hacia las colinas. Ha sido también una oportunidad efectivamente perdida. Qué gran foco residencial de colegios, de servicios, de universidades se había iniciado aquí y que podía haber aumentado, haberse creado. No pudo ser, la ciudad no pudo verlo, no supo verlo y ha ido densificando todo su entorno. Ha seguido con la ronda de Enel, la ronda de Uteiro, con bloques de gran altura, de densidad, cuando aquí había una promesa de una ciudad diferente. Fijaros que todo este entorno podía haber sustituido lo que hoy es Soleiros y todas las ciudades jardín de la bahía. Sí es verdad que el clima quizá aquí es peor, pero había una promesa aquí de una nueva ciudad que por desgracia se quedó acotada y limitada. Y este es el dibujo que os muestro del equilibrio. Fíjate, pienso también que en la zona de los castros, de Eiris, de Oza, la topografía ayudaba a haber planteado aquí una ciudad jardín en vez de la ciudad densísima que se planteó. Y hubiera sido propiciado un equilibrio entre dos ciudades jardín, una hacia la bahía, otra hacia el mar. Hubiera repetido un poco la duplicidad que siempre va teniendo La Coruña, que el propio ensanche está señalando los dos ejes, uno por la costa, el otro por la bahía. Hubiera sido muy bonito y habría permitido suavizar las brutales densidades que luego aparecieron aquí en los castros. Esto podría haber sido una ciudad jardín con los hospitales, equilibrando esta otra ciudad jardín. En fin, la ciudad siempre se hace con errores. Y esa ciudad ideal, pienso yo, ¿qué ciudad podríamos haber creado entre las dos ciudades jardín? Una ciudad adaptada a la topografía, con quizá esas tipologías que se dan mucho en el oeste de Madrid, de bloques de baja más 3, con sus jardines, que no necesariamente siguen el esquema de manzanas, sino que se van adaptando a la topografía. Crean ciudades con mucha densidad y con una gran belleza, como pequeños palacios entre jardines, que realmente son bloques en U de viviendas. Es una pena que esas tipologías que no se hayan ensayado nunca en una ciudad como La Coruña. Parece que solo hemos ensayado o los grandes bloques en los 50, 60, o los esquemas ya más abstractos, como era la zona de las urbanizaciones del Viña, y no se haya tanteado una mezcla entre la ciudad jardín y la ciudad densa, que podría perfectamente haberse adaptado hasta esta topografía. Habríamos así llegado a la ciudad atravesando ciudades jardín y llegando a la gran ciudad que hubiera sido a partir del ensanche. Y nada más. Muchas gracias.